de asustar a todos con tus cuentos. Pero Marcos no lo miró, su mano todavía señalando el ataúd mientras las lágrimas corrían por su rostro. No es un cuento, susurró, su voz apenas audible sobre el ruido. Lo vi. Lo juro. Raúl levantó una mano como para golpearlo, pero Sofía se interpuso, empujándolo hacia atrás mientras gritaba entre sollozos. No lo toques, dijo, su voz rompiéndose mientras abrazaba a Marcos con fuerza. Es mi hijo. Está confundido, eso es todo. El padre Luis se acercó, recuperando su Biblia del suelo mientras intentaba calmar a la multitud con manos temblorosas. Por favor, tranquilos, dijo, su voz débil frente al caos. Es solo un niño. Está en shock. Necesita tiempo. Pero las palabras del sacerdote se perdieron en el viento, el murmullo de la gente creciendo mientras algunos comenzaban a acercarse al ataúd, sus rostros llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Javier, un amigo de Antonio con el cabello corto y las manos callosas de trabajar en el campo, dio un paso adelante, su voz temblando mientras miraba a Sofía. ¿Y si dice la verdad?, preguntó, su tono bajo pero firme. ¿Y si algo no está bien aquí? Sofía lo miró, su rostro palideciendo aún más mientras negaba con la cabeza. No. Gritó, su voz rompiéndose. Antonio está muerto. El médico lo dijo. No hay nada que ver. Pero las palabras de Marcos habían plantado una semilla de duda, un eco que no podían ignorar. Raúl gruñó, empujando a Javier mientras miraba al ataúd con ojos entrecerrados. Si el niño dice que lo vio, abramos esto y terminemos con esta locura, dijo, su voz cortante mientras señalaba a los hombres. Vamos, ábranlo ahora. Los dolientes retrocedieron, algunos gritando mientras otros asentían con rostros tensos. Sofía cayó de rodillas, abrazando a Marcos mientras lloraba, su cuerpo temblando contra el suelo frío. El padre Luis levantó las manos, intentando detenerlos, pero su voz era un susurro perdido en el caos. Los hombres se acercaron al ataúd, sus manos dudando mientras levantaban la tapa con un crujido que resonó en el cementerio. El silencio volvió por un instante, todos conteniendo el aliento mientras miraban dentro. Pero lo que vieron no fue lo que esperaban. El cuerpo de Antonio estaba allí, pálido y quieto, pero había algo extraño, sus manos, que habían sido cruzadas sobre su pecho, ahora descansaban a los lados, y sus ojos, cerrados por el encargado de la funeraria, estaban abiertos, mirando al cielo gris con una expresión vacía. Un grito desgarró el aire, y el caos se desató de nuevo. Sofía sollozó, abrazando a Marcos mientras los hombres retrocedían, algunos cayendo al suelo mientras gritaban. Raúl palideció, su mano temblando mientras señalaba el ataúd. ¿Qué demonios es esto?, gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Marcos. ¿Qué sabe este niño? Javier Morales se quedó inmóvil, su mente acelerada mientras miraba al niño que seguía temblando en los brazos de su madre. Las palabras de Marcos, él no murió, resonaban como un eco que no podía silenciar, y el cementerio de Santa Clara se convirtió en un lugar donde la verdad, o algo mucho más oscuro, estaba a punto de salir a la luz. El grito de Sofía aún resonaba entre las lápidas del cementerio de Santa Clara mientras ella aferraba a Marcos contra su pecho, sus manos temblando como hojas al viento. El ataúd de Antonio Ramírez estaba abierto frente a ellos, la madera crujiendo bajo la mirada de los dolientes que retrocedían con rostros pálidos y manos temblorosas. El cuerpo dentro yacía inmóvil, pero esos ojos abiertos, fijos en el cielo gris, habían desgarrado el velo de calma que envolvía el funeral. Nadie hablaba, el silencio roto solo por el sollozo ahogado de Sofía y el murmullo del viento que arrastraba hojas secas sobre la grava. Los hombres que habían levantado la tapa, Raúl, Javier y un par de vecinos con camisas sudadas, estaban paralizados, sus botas clavadas al suelo como si el miedo los hubiera anclado. Raúl fue el primero en romper el trance, su rostro rojo de furia mientras daba un paso hacia el ataúd con los puños apretados. ¿Qué carajos es esto?, gritó, su voz resonando como un trueno en el cementerio. Esos ojos. ¿Quién lo preparó así? Esto no es normal. Javier, el amigo de Antonio con manos callosas, dio un paso atrás, sus ojos saltando entre el cuerpo y Marcos.
No lo sé, Raúl, dijo, su voz temblando mientras se limpiaba el sudor de la frente. El viejo Pepe lo arregló. Pero juro que lo vi cerrado anoche. Esto no tiene sentido. Sofía levantó la vista, sus ojos enrojecidos brillando con una mezcla de dolor y pánico mientras miraba a Raúl. ¡Para!, gritó, su voz rompiéndose mientras apretaba a Marcos más fuerte. No hables así delante de mi hijo. Está muerto, Raúl. Antonio está muerto. El niño está confundido, eso es todo. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para ella misma. Marcos no se movió, su pequeño cuerpo rígido en los brazos de su madre mientras sus ojos seguían fijos en el ataúd. No lloraba ahora, solo miraba, como si viera algo que los demás no podían. El padre Luis se acercó con pasos torpes, su Biblia temblando en sus manos mientras intentaba recuperar el control. Por favor, escuchen, dijo, su voz débil pero insistente. Esto es un error, un malentendido. Antonio está en paz. El niño está en shock. Necesitamos cerrar esto y dejarlo descansar. Raúl giró hacia él, su cicatriz en la mejilla destacándose bajo la luz gris mientras lo señalaba con un dedo tembloroso. ¿Un error?, gruñó, su voz cortante. ¿Llamas a eso un error, padre? Esos ojos abiertos. El niño diciendo que lo vio moverse. Aquí pasa algo raro, y no me voy a quedar callado. El murmullo de la multitud creció, algunos asintiendo mientras otros retrocedían más, sus rostros llenos de una mezcla de miedo y duda. Una mujer mayor con un rebozo negro se santiguó, sus labios moviéndose en una oración silenciosa mientras miraba al ataúd como si esperara que Antonio se levantara. Javier dio un paso hacia Sofía, su voz baja pero firme mientras la miraba. Sofía, escucha, dijo, sus manos temblando mientras señalaba a Marcos. ¿Qué quiso decir el niño con eso de anoche? Si vio algo, necesitamos saberlo. Esto no está bien. Sofía negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo mientras apretaba a Marcos contra su pecho. No vio nada. Gritó, su voz rompiéndose mientras lo sacudía ligeramente. Estaba durmiendo. Fue una pesadilla, un sueño. Antonio está muerto desde hace 3 días. El médico lo dijo, todos lo vimos. Pero Marcos levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de Javier mientras hablaba por primera vez desde el cementerio. No fue un sueño, susurró, su voz baja pero clara, cortando el aire como una hoja afilada. Lo vi en la cocina. Estaba de pie, mirando por la ventana. Me dijo que no le dijera a nadie. El silencio volvió como un golpe, los dolientes conteniendo el aliento mientras las palabras del niño se hundían en sus mentes. Sofía soltó a Marcos, retrocediendo mientras cubría su boca con las manos, su rostro palideciendo aún más. ¿Qué?, susurró, su voz temblando mientras lo miraba. Marcos, no digas eso. No puede ser. Estaba muerto. Raúl dio un paso hacia el niño, su mano temblando mientras lo señalaba. ¿Qué estás diciendo, pequeño?, preguntó, su voz baja pero cargada de furia. Que tu padre estaba vivo anoche. Que caminó por la casa. Eso es imposible. Marcos no respondió, sus ojos volviendo al ataúd mientras las lágrimas brillaban en sus mejillas. Javier se arrodilló frente a él, su voz suave pero urgente mientras ponía una mano en su hombro. Marcos, mírame, dijo, su tono firme pero tranquilo. ¿Qué viste exactamente? Necesitamos entender esto. Si pasó algo raro, tenemos que saberlo. El niño respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba a Javier. Era de noche, dijo, su voz apenas audible. Me desperté porque escuché ruido en la cocina. Fui a ver. Y él estaba ahí. Papá. Estaba de pie, con la camisa que llevaba cuando murió. Miraba por la ventana, y luego me miró a mí. Me dijo. Me dijo que no le dijera a mamá. Luego se fue por la puerta trasera. Sofía sollozó, cayendo de rodillas mientras abrazaba a Marcos de nuevo. No, no, no. Gritó, su voz rompiéndose mientras lo apretaba contra su pecho. Eso no pasó.
Estaba soñando, Marcos. Tu padre está muerto. No puede haber estado ahí. Pero las palabras del niño habían encendido una chispa de duda que no podían apagar. Raúl miró al ataúd, sus ojos entrecerrados mientras se acercaba de nuevo. Si el niño dice que lo vio, algo no cuadra, dijo, su voz cortante mientras miraba a Sofía. El médico dijo infarto, pero esos ojos abiertos. ¿Y ahora esto? ¿Y si no murió como pensamos? ¿Y si alguien mintió? Javier se levantó, su mirada saltando entre Raúl y Sofía mientras fruncía el ceño. El viejo Pepe firmó el certificado, dijo, su voz temblando mientras miraba al sacerdote. Pero nunca revisó bien. Lo sabemos todos. ¿Y si se equivocó? ¿Y si Antonio no estaba muerto cuando lo trajeron aquí? El padre Luis levantó las manos, su voz temblando mientras intentaba calmarlos. Por favor, no saquen conclusiones. Dijo, su tono desesperado. El médico lo vio, Sofía lo vio. Antonio tuvo un infarto. Esto es el dolor hablando, el shock del niño. No hay nada más. Pero Raúl no lo escuchó, sus pasos resonando mientras se acercaba al ataúd de nuevo. Si el niño dice que lo vio, vamos a saber la verdad, dijo, su voz firme mientras miraba a los hombres. Vamos a llevar esto al médico. Que lo revisen otra vez. Si hay algo raro, lo vamos a encontrar. Sofía gritó, levantándose mientras intentaba detenerlo. No toquen a mi esposo. Gritó, su voz rompiéndose mientras corría hacia Raúl. Está muerto. Déjenlo en paz. No hagan esto delante de mi hijo. Pero Raúl la empujó a un lado, su rostro duro mientras miraba al ataúd. Si está muerto, no hay problema, dijo, su voz cortante mientras señalaba a los hombres. Pero si no lo está, alguien va a pagar por esto. Vamos, levántenlo. Los hombres dudaron, sus manos temblando mientras miraban a Sofía y luego a Marcos. Pero la duda había echado raíces, y Javier dio un paso adelante, su voz baja pero firme. Tiene razón, dijo, mirando a Sofía con ojos llenos de tristeza. Si Marcos vio algo, necesitamos saberlo. No podemos enterrarlo así, no con esto en el aire. Sofía cayó al suelo, sus sollozos resonando mientras los hombres levantaban el ataúd de nuevo, sus rostros tensos mientras lo cargaban hacia la salida del cementerio. El padre Luis intentó detenerlos, pero su voz se perdió en el caos, la multitud dividiéndose entre los que seguían y los que huían. Marco se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el ataúd mientras las lágrimas corrían por su rostro, y Javier supo que las palabras del niño habían abierto una puerta que no podían cerrar. El cementerio quedó atrás, el silencio roto por el crujir de la grava y los gritos de Sofía, mientras la verdad, o algo mucho más oscuro, esperaba en las sombras de San Rafael. El polvo se alzaba en pequeñas nubes bajo las botas de los hombres mientras cargaban el ataúd de Antonio Ramírez por las calles de San Rafael, sus pasos resonando como tambores en el silencio del pueblo. El sol había trepado más alto, sus rayos cortando el aire frío con una luz dura que iluminaba los rostros tensos de Raúl, Javier y los pocos vecinos que lo seguían. Sofía corría detrás, sus gritos desgarrando el aire mientras intentaba alcanzarlos, las lágrimas dejando surcos en su rostro pálido. Marcos caminaba a su lado, su mano pequeña aferrada a la de su madre, pero sus ojos oscuros estaban fijos en el ataúd, como si aún viera algo que los demás no podían. El cementerio de Santa Clara quedaba atrás, las lápidas mudas testigos de un caos que había roto la paz de un funeral sencillo. Déjenlo en paz. Gritaba Sofía, su voz rompiéndose mientras tropezaba en la grava, sus manos temblando mientras intentaba detener a Raúl. Es mi esposo. No tienen derecho. Está muerto, déjenlo descansar. Raúl giró hacia ella, su rostro endurecido por la furia mientras soltaba una esquina del ataúd para enfrentarla. Si está muerto, no hay problema. Respondió, su voz cortante como una navaja mientras la miraba con ojos entrecerrados. Pero tu hijo dice que lo vio moverse anoche. Esos ojos abiertos no mienten. Vamos a saber qué pasó, aunque tenga que arrastrarlo yo mismo al médico. Sofía cayó de rodillas, sus manos cubriendo su rostro mientras sollozaba, el pañuelo empapado olvidado en el suelo.
Javier dio un paso hacia ella, su expresión suavizándose mientras intentaba levantarla. Sofía, por favor, dijo, su voz baja pero firme. No queremos hacerte daño. Pero lo que dijo Marcos. Y lo que vimos. No podemos dejarlo así. Si hay algo raro, necesitamos saberlo. Marcos se quedó inmóvil junto a su madre, sus zapatillas gastadas clavadas en la tierra mientras miraba al ataúd. No lloraba ahora, solo observaba, su silencio más pesado que los gritos de Sofía. Raúl gruñó, volviendo a agarrar el ataúd mientras miraba a los hombres. Vamos. Ordenó, su voz resonando en la calle vacía. A la casa del viejo Pepe. Que revise esto de una vez. Los hombres asintieron, sus rostros tensos mientras reanudaban la marcha, el ataúd balanceándose ligeramente entre ellos. La gente del pueblo se asomaba por las ventanas, sus cortinas entreabiertas dejando ver ojos curiosos y asustados mientras el grupo pasaba. San Rafael era un lugar pequeño, donde las noticias corrían como el viento, y el eco de las palabras de Marcos ya había comenzado a sembrar dudas en cada esquina. Algunos murmuraban oraciones, otros se santiguaban, pero nadie se atrevía a acercarse, como si el ataúd llevara una maldición que podía tocarlos. La casa del viejo Pepe estaba a unas calles, un edificio bajo de adobe con un tejado de lámina que crujía con cada ráfaga. Pepe era el médico del pueblo, un hombre de manos torpes y ojos nublados por la edad, que atendía desde resfriados hasta fracturas con una calma que rayaba en la indiferencia. Había sido el quien firmó el certificado de defunción de Antonio, declarando un infarto sin apenas mirar el cuerpo, y ahora su nombre pesaba como una acusación en el aire. Los hombres llegaron a la puerta, el ataúd golpeando el suelo con un crujido mientras Raúl aporreaba la madera con el puño. Pepe. Sal ahora mismo. Gritó, su voz resonando en la calle mientras los vecinos miraban desde lejos. Tenemos que hablar de Antonio. Abre la maldita puerta. La puerta se abrió lentamente, el chirrido de las bisagras cortando el silencio mientras Pepe aparecía en el umbral. Era un hombre flaco, con el cabello blanco despeinado y una camisa arrugada que colgaba de sus hombros huesudos. Sus ojos nublados parpadearon mientras miraba al grupo, luego al ataúd, y una sombra de confusión cruzó su rostro. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su voz temblando mientras daba un paso atrás. ¿Qué hacen con eso? Raúl dio un paso adelante, su mano temblando mientras señalaba el ataúd. El niño dice que Antonio no murió. Gruñó, su voz cortante mientras miraba a Pepe. Lo vio moverse anoche. Y cuando abrimos el ataúd, sus ojos estaban abiertos, viejo. Tú dijiste que fue un infarto. Explícanos esto ahora. Pepe palideció, sus manos temblando mientras miraba al ataúd y luego a Marcos, que seguía inmóvil junto a Sofía. Eso es imposible, dijo, su voz rompiéndose mientras retrocedía más. Lo revisé. No tenía pulso, no respiraba. Fue un infarto, lo juro. Estaba muerto cuando lo vi. Sofía se levantó, corriendo hacia Pepe mientras lo agarraba por la camisa. Entonces, ¿por qué Marcos dice que lo vio?, gritó, su voz temblando de furia y dolor. ¿Por qué sus ojos estaban abiertos? Tú lo preparaste, tú dijiste que estaba muerto. ¿Qué hiciste, Pepe? ¿Qué hiciste con mi esposo? Pepe levantó las manos, su rostro palideciendo aún más mientras intentaba soltarse. Nada. Gritó, su voz temblando mientras miraba a la multitud. Lo vi en la casa, lo revisé. No había pulso, no había nada. Lo dejé con ustedes. No hice nada raro. Raúl empujó a Sofía a un lado, entrando a la casa mientras señalaba a los hombres. Traigan el ataúd aquí, ordenó, su voz resonando en el pequeño cuarto. Vamos a revisarlo ahora. Si está muerto, que lo diga claro. Y si no, vas a pagar por esto, viejo. Los hombres obedecieron, cargando el ataúd dentro mientras Sofía gritaba detrás, sus manos temblando mientras intentaba detenerlos. Marcos entró en silencio, sus ojos fijos en el cuerpo de su padre mientras lo colocaban en el suelo del cuarto. Pepe retrocedió, tropezando contra una mesa mientras miraba el ataúd con ojos abiertos de terror.
Raúl se arrodilló junto a él, sus manos temblando mientras miraba el rostro pálido de Antonio, los ojos abiertos aún fijos en el techo. Está frío, dijo Raúl, su voz baja mientras tocaba la mano de Antonio. Pero esos ojos. ¿Por qué están así, Pepe? Habla de una vez. Pepe respiró hondo, sus manos temblando mientras intentaba explicarse. No sé, dijo, su voz rompiéndose mientras miraba a Sofía. Lo cerraron en la funeraria, yo no hice eso. Lo vi muerto, lo juro. No sé por qué está así ahora. Javier se acercó, su mirada saltando entre Pepe y el ataúd mientras fruncía el ceño. Marcos dijo que lo vio anoche, dijo, su voz baja pero firme mientras miraba al niño. En la cocina, de pie. Si estaba muerto, ¿cómo pasó eso? ¿Qué está pasando aquí? Sofía sollozó, cayendo al suelo mientras abrazaba a Marcos de nuevo. Era un sueño. Gritó, su voz rompiéndose mientras lo apretaba contra su pecho. Mi hijo no sabe lo que dice. Estaba muerto, lo vi yo misma. No puede haber estado en casa. Pero Marcos negó con la cabeza, sus ojos oscuros brillando con lágrimas mientras miraba a Javier. No fue un sueño, susurró, su voz temblando pero clara. Lo vi. Me habló. Dijo que no le dijera a nadie. Luego salió por la puerta trasera. Estaba vivo, lo juro. El silencio llenó el cuarto como un peso muerto, los hombres mirando a Marcos con rostros llenos de miedo y duda. Raúl se levantó, su mano temblando mientras señalaba a Pepe. Si el niño dice la verdad, esto no es un infarto, dijo, su voz cortante mientras miraba al viejo. ¿Qué hiciste, Pepe? ¿Lo declaraste muerto cuando no lo estaba? ¿O hay algo más que no nos dices? Pepe negó con la cabeza, sus manos temblando mientras retrocedía más. No hice nada. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al ataúd. Estaba muerto. Lo revisé. No sé qué pasó después. No sé por qué está así ahora. Sofía gritó, sus manos cubriendo sus oídos mientras lloraba, el cuerpo de Marcos temblando en sus brazos. Javier se arrodilló junto al ataúd, su mirada fija en el rostro de Antonio mientras una duda crecía en su mente. Los ojos abiertos, las manos movidas, las palabras de Marcos. Todo apuntaba a algo que no podían explicar. Miró a Raúl, su voz baja pero firme mientras hablaba. Necesitamos a alguien más, dijo, su tono cortante mientras miraba al grupo. Pepe no sabe nada, o no quiere decirlo. Vamos a llevarlo a la ciudad. Que un doctor de verdad lo revise. Si Marcos dice la verdad, esto cambia todo. Raúl asintió, su rostro endurecido mientras miraba a Sofía. Si no quieres venir, quédate, dijo, su voz cortante mientras señalaba el ataúd. Pero esto no se queda así. Vamos a saber qué pasó, aunque tenga que abrirlo yo mismo. Sofía sollozó, abrazando a Marcos mientras los hombres levantaban el ataúd de nuevo, sus pasos resonando en el suelo de tierra mientras salían de la casa. El pueblo de San Rafael miraba en silencio, las calles llenas de ojos asustados mientras el grupo avanzaba hacia la carretera, y Javier supo que la verdad estaba más cerca, pero también más oscura de lo que podían imaginar. El motor de la camioneta de Raúl rugía mientras avanzaba por la carretera polvorienta que salía de San Rafael, el ataúd de Antonio Ramírez asegurado en la parte trasera con cuerdas que crujían bajo el peso. El sol estaba alto ahora, sus rayos quemando el suelo seco y proyectando sombras cortas sobre los campos abandonados que flanqueaban el camino. Javier estaba al volante, sus manos apretando el volante mientras el sudor le corría por la frente, su mirada saltando entre la carretera y el retrovisor donde veía a Marcos y Sofía en el asiento trasero. Sofía seguía sollozando, sus manos temblando mientras abrazaba a su hijo, su rostro pálido como si el mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Marcos estaba inmóvil, sus ojos oscuros fijos en el ataúd a través de la ventana trasera, las lágrimas secas en sus mejillas dejando rastros que brillaban bajo la luz. Raúl iba en el asiento del copiloto, su cuerpo tenso mientras golpeaba el tablero con un puño cada pocos minutos, su furia llenando el aire como un humo espeso. Esto no tiene sentido. Gruñó, su voz resonando en la cabina mientras miraba a Javier.
El viejo Pepe dice que estaba muerto, el niño dice que lo vio vivo. Esos ojos abiertos. Alguien está mintiendo, y voy a saber quién. Javier respiró hondo, sus nudillos blanqueándose mientras giraba el volante para esquivar un bache. Cálmate, Raúl, dijo, su voz baja pero firme mientras mantenía los ojos en la carretera. Vamos a la ciudad, al hospital. Que un médico de verdad lo revise. Si Marcos dice la verdad, lo sabremos pronto. Sofía levantó la vista, sus ojos enrojecidos brillando con una mezcla de miedo y rabia mientras miraba a Raúl. Mi hijo no miente. Gritó, su voz rompiéndose mientras apretaba a Marcos contra su pecho. Estaba soñando. Antonio está muerto. No sé por qué sus ojos estaban así, pero está muerto. Déjenlo en paz. Raúl giró hacia ella, su cicatriz en la mejilla destacándose bajo la luz mientras la miraba con desprecio. Entonces explica lo que dijo. Respondió, su voz cortante mientras señalaba a Marcos. Dijo que lo vio en la cocina anoche. ¿Qué habló con él? ¿Qué, Sofía? ¿Tu hijo inventó eso por diversión? Aquí pasa algo raro, y tú lo sabes. Marcos tembló en los brazos de su madre, sus manos aferrando su camiseta mientras levantaba la vista. No lo inventé, susurró, su voz temblando pero clara mientras miraba a Raúl. Lo vi. Estaba ahí, en casa. Me dijo que no hablara. No fue un sueño. Sofía sollozó, cubriendo su rostro con las manos mientras negaba con la cabeza. No, Marcos, no. Gritó, su voz rompiéndose mientras lo sacudía ligeramente. Eso no pasó. Estabas dormido. Tu padre murió hace 3 días. No puede haber estado en casa. Javier miró por el retrovisor, su corazón apretándose al ver el dolor en el rostro de Sofía y la certeza en los ojos de Marcos. No sabía qué creer, un infarto parecía lógico, pero las palabras del niño y el estado del cuerpo eran como piezas de un rompecabezas que no encajaban. El trayecto a la ciudad duró 1 hora, el silencio roto solo por los sollozos de Sofía y los gruñidos de Raúl, mientras la carretera se extendía como un hilo gris hacia el horizonte. Llegaron al hospital de San Pedro al mediodía, un edificio blanco con paredes descascaradas y un olor a desinfectante que llenaba el aire. Los hombres cargaron el ataúd hasta la entrada, sus botas resonando en el suelo de baldosas mientras Javier corría a buscar ayuda. Una enfermera de rostro cansado los guió a la morgue, su expresión endureciéndose al escuchar la historia, un niño diciendo que su padre no murió, un cuerpo con ojos abiertos después de 3 días. El doctor Morales, un hombre de cabello gris y gafas gruesas, salió de una sala con las manos en los bolsillos, su mirada saltando entre el grupo y el ataúd mientras fruncía el ceño. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz grave mientras miraba a Raúl. ¿Traen un cadáver diciendo que no está muerto? ¿Es esto una broma? Raúl dio un paso adelante, su mano temblando mientras señalaba a Marcos. El niño lo vio vivo anoche. Gruñó, su voz resonando en el pasillo. Dice que habló con él. Y cuando abrimos el ataúd, sus ojos estaban abiertos. El médico del pueblo dijo infarto, pero esto no es normal. Revíselo ahora. El doctor Morales suspiró, ajustándose las gafas mientras miraba a Sofía y Marcos. Está bien, dijo, su tono firme pero calmado. Lo revisaré. Pero no esperen milagros. Si lleva 3 días muerto, no hay mucho que hacer. Traigan el cuerpo aquí. Los hombres obedecieron, cargando el ataúd a una sala fría con paredes de azulejos y una mesa de acero en el centro. Sofía entró detrás, sus manos temblando mientras sostenía a Marcos, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba al doctor. Por favor, susurró, su voz rompiéndose. Dígales que está muerto. Que mi hijo está confundido. No puedo más con esto. El doctor Morales asintió, su mirada suavizándose por un momento mientras miraba a Marcos. ¿Qué viste, pequeño?, preguntó, su voz baja mientras se arrodillaba frente a él. Dime exactamente qué pasó anoche. Marcos respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al suelo. Me desperté por un ruido, dijo, su voz temblando pero clara. Fui a la cocina. Y papá estaba ahí.
de pie, con la camisa que llevaba cuando murió. Miraba por la ventana, y luego me miró a mí. Me dijo que no le dijera a nadie. Luego salió por la puerta trasera. El doctor frunció el ceño, poniéndose de pie mientras miraba a Sofía. ¿Y tú dónde estabas?, preguntó, su tono firme mientras la miraba. ¿No viste nada? Sofía negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo mientras hablaba. Estaba dormida, dijo, su voz rompiéndose. Me desperté por la mañana. Marcos estaba en su cama. Pensé que había soñado. Antonio estaba muerto. Lo vi cuando pasó. No puede haber estado en casa. El doctor Morales asintió, girándose hacia el ataúd mientras los hombres lo colocaban en la mesa. Abrió la tapa con un movimiento lento, el crujido de la madera resonando en la sala mientras miraba dentro. El cuerpo de Antonio estaba allí, pálido y quieto, los ojos abiertos fijos en el techo como si aún vieran algo. El doctor respiró hondo, sus manos temblando ligeramente mientras tocaba el rostro frío del hombre. Está muerto, dijo, su voz firme mientras miraba al grupo. No hay pulso, no hay respiración. La rigidez ya pasó, pero lleva días así. Un infarto pudo haberlo matado, pero estos ojos no deberían estar abiertos después de tanto tiempo. Raúl dio un paso adelante, su rostro endurecido mientras miraba al doctor. ¿Entonces por qué el niño dice que lo vio?, preguntó, su voz cortante mientras señalaba a Marcos. No está inventando. Algo pasó aquí. El doctor Morales suspiró, inclinándose sobre el cuerpo mientras examinaba el cuello y los brazos. Fue entonces cuando lo vio, una marca pequeña, apenas visible bajo la camisa, un pinchazo rojo en la piel del brazo izquierdo. Frunció el ceño, su mirada endureciéndose mientras tocaba la marca con los dedos. Esto no es normal, dijo, su voz baja pero tensa mientras miraba al grupo. Parece una inyección. Si le dieron algo antes de morir, podría explicar el infarto. ¿Y por qué sus ojos están así? Sofía sollozó, cubriendo su boca con las manos mientras miraba al doctor. ¿Una inyección?, susurró, su voz temblando mientras miraba a Antonio. ¿Qué significa eso? Nadie le dio nada. Estaba en casa cuando pasó. Raúl giró hacia ella, sus ojos entrecerrados mientras la miraba con sospecha. ¿Estás segura, Sofía?, preguntó, su voz cortante mientras daba un paso hacia ella. ¿Estabas con él todo el tiempo? ¿O alguien entró esa noche? Sofía negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo mientras miraba a Raúl. No. Gritó, su voz rompiéndose. Estábamos solos. Marcos y yo estábamos dormidos. Nadie entró. Pero Marcos levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con lágrimas mientras miraba al doctor. Alguien estuvo ahí, susurró, su voz temblando mientras apretaba la mano de su madre. Lo escuché antes. Pasos en la casa. Pero no vi quién era. El doctor Morales se enderezó, su mirada saltando entre Sofía y Marcos mientras fruncía el ceño. Si hubo una inyección, alguien lo hizo, dijo, su voz firme mientras miraba al grupo. Esto no fue un infarto natural. Necesito hacer una autopsia completa. Si hay una sustancia en su cuerpo, lo sabremos. Raúl gruñó, su mano temblando mientras señalaba a Sofía. Si alguien entró, tú debiste saberlo. Gritó, su voz resonando en la sala. O estás mintiendo, o alguien mató a Antonio bajo tus narices. Sofía cayó al suelo, sus sollozos llenando el aire mientras abrazaba a Marcos. Javier dio un paso adelante, su voz cortante mientras miraba a Raúl. Basta. Dijo, su tono firme mientras lo empujaba hacia atrás. No sabemos qué pasó. El doctor lo revisará, y entonces veremos quién miente. El doctor Morales asintió, cerrando el ataúd mientras miraba al grupo. Llevaré esto al laboratorio, dijo, su voz firme mientras miraba a Sofía. Pero si el niño dice la verdad, alguien estuvo en esa casa. Y si esto fue un asesinato, no vamos a parar hasta saber quién. El silencio llenó la sala, el peso de la primera verdad cayendo sobre ellos como una losa. Sofía temblaba en el suelo,
Marcos mirando el ataúd con ojos llenos de miedo, y Raúl y Javier intercambiando miradas llenas de duda. La muerte de Antonio Ramírez no era lo que parecía, y la verdad estaba a punto de dividirlos a todos. El eco del grito de Sofía todavía resonaba en los pasillos fríos del hospital de San Pedro mientras el doctor Morales cerraba la puerta de la morgue con un golpe seco, dejando el ataúd de Antonio Ramírez dentro. La sala de espera estaba en silencio ahora, el aire cargado de un olor a desinfectante que no podía borrar la tensión que pesaba sobre todos. Sofía estaba sentada en una silla de plástico, sus manos temblando mientras abrazaba a Marcos contra su pecho, sus sollozos reducidos a un murmullo roto. Marcos no se movía, sus ojos oscuros fijos en el suelo, las lágrimas secas en sus mejillas como rastros de un dolor que no podía expresar. Raúl estaba de pie junto a la ventana, su figura corpulenta recortada contra la luz del mediodía, sus puños apretados mientras miraba hacia afuera con una furia que parecía a punto de estallar. Javier estaba a su lado, sus manos en los bolsillos mientras intentaba procesar lo que el doctor había dicho, una marca de inyección, una muerte que no era natural, una verdad que cambiaba todo. Sofía levantó la vista, sus ojos enrojecidos brillando con una mezcla de miedo y desesperación mientras miraba a Raúl. No sé qué pasó. Susurró, su voz temblando mientras apretaba a Marcos más fuerte. Antonio estaba en casa cuando murió. No entró nadie. No sé de qué habla el niño. Por favor, déjenlo en paz. Raúl giró hacia ella, su cicatriz en la mejilla destacándose bajo la luz mientras la miraba con desprecio. ¿Que lo dejemos en paz? Gruñó, su voz cortante mientras daba un paso hacia ella. Tu hijo dice que lo vio vivo anoche. El doctor encuentra una marca de aguja. ¿Y tú sigues diciendo que no pasó nada? Estás escondiendo algo, Sofía, y lo voy a sacar aunque tenga que arrancártelo. Javier dio un paso adelante, poniendo una mano en el pecho de Raúl para detenerlo. Para, Raúl. Dijo, su voz firme mientras lo miraba a los ojos. No sabemos qué pasó. El doctor dijo que hará una autopsia. Deja de culparla hasta que tengamos hechos. Raúl empujó la mano de Javier, su rostro rojo de furia mientras señalaba a Sofía. Hechos. Gritó, su voz resonando en la sala. El hecho es que Antonio está muerto con una marca en el brazo. El niño dice que lo vio vivo. Y ella estaba ahí cuando pasó. ¿Qué más necesitas, Javier? Alguien lo mató, y ella sabe quién. Sofía sollozó, cubriendo su rostro con las manos mientras negaba con la cabeza. No sé nada. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Raúl. Estaba dormida. Marcos estaba en su cuarto. Antonio tuvo un ataque, lo vi caer. No entró nadie, lo juro por mi vida. Marcos levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Raúl. Alguien estuvo ahí, susurró, su voz baja pero clara mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Escuché pasos antes de que papá cayera. No vi quién era, pero estaba en la casa. Luego lo vi a él. De pie en la cocina. El silencio llenó la sala como un peso muerto, los ojos de todos girando hacia el niño mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Javier se arrodilló frente a él, su mirada suave pero urgente mientras ponía una mano en su hombro. Marcos, escucha, dijo, su voz baja pero firme. ¿Estás seguro de eso? ¿Pasos antes de que tu papá cayera? ¿Dónde estabas tú? Marcos respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al suelo. Estaba en mi cuarto, dijo, su voz temblando mientras recordaba. Era de noche, tarde. Escuché ruido. Pasos en la sala. Luego un golpe, como si algo cayera. Fui a ver. Y papá estaba en el suelo. Mamá gritó, y luego vino Pepe. Pero anoche. Anoche lo vi de pie. No sé cómo. Sofía negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo mientras miraba a Marcos. Eso no pasó. Gritó, su voz rompiéndose mientras lo sacudía ligeramente. Estabas dormido cuando Pepe vino. No viste nada. Estaba muerto, Marcos, estaba muerto. Raúl dio un paso atrás, su rostro endureciéndose mientras miraba a Sofía.
¿Y si no estaba muerto cuando Pepe llegó? Preguntó, su voz baja pero cortante mientras la miraba. ¿Y si alguien lo drogó esa noche, y Pepe no lo vio? ¿O lo vio y mintió? Esa marca no apareció sola. Javier se levantó, su mirada saltando entre Sofía y Raúl mientras fruncía el ceño. Si alguien entró, tuvo que ser antes, dijo, su voz temblando mientras miraba a Marcos. Antes del infarto, o lo que sea que pasó. Marcos dice que escuchó pasos. ¿Y si alguien estuvo ahí y Sofía no lo sabe? Sofía levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Javier. ¿Qué estás diciendo? Susurró, su voz rompiéndose mientras lo miraba. ¿Que alguien entró en mi casa y yo no lo vi? ¿Que mataron a Antonio y no me di cuenta? Eso es imposible. Estaba con él. Raúl gruñó, cruzando los brazos mientras miraba a Sofía. No es imposible si estabas dormida, dijo, su voz cortante mientras la miraba. ¿O si lo dejaste solo? ¿Dónde estabas cuando Marcos escuchó esos pasos? ¿En tu cuarto? ¿O en la cama con él? Sofía palideció, sus manos temblando mientras miraba a Raúl. Estaba en la cocina, susurró, su voz temblando mientras las lágrimas caían. Fui a buscar agua. Escuché el golpe y corrí. Antonio estaba en el suelo, no se movía. Llamé a Pepe de inmediato. No había nadie más, lo juro. Marcos levantó la vista, sus ojos oscuros brillando mientras miraba a su madre. Los pasos fueron antes, susurró, su voz temblando mientras la miraba. Antes del golpe. Alguien estaba ahí, mamá. Lo escuché. El silencio volvió como una losa, los ojos de Sofía abriéndose de par en par mientras miraba a Marcos. Raúl dio un paso hacia ella, su voz baja pero cargada de sospecha. Si alguien estuvo ahí, ¿por qué no lo viste? Preguntó, su tono cortante mientras la miraba. ¿O lo viste y no quieres decirlo? Habla, Sofía. Esto no es un juego. Sofía negó con la cabeza, sus sollozos llenando el aire mientras miraba a Raúl. No vi nada. Gritó, su voz rompiéndose mientras se levantaba. Estaba oscuro. Corrí cuando lo escuché caer. No había nadie, lo juro por mi hijo. Javier levantó una mano, su voz cortante mientras miraba a Raúl. Basta. Dijo, su tono firme mientras lo miraba. No sabemos qué pasó. El doctor está revisando el cuerpo. Si hubo una inyección, alguien entró, pero no sabemos quién ni cómo. Raúl gruñó, dando un paso atrás mientras miraba a Sofía. Alguien sabe, dijo, su voz baja pero cortante mientras miraba a Marcos. Y si el niño dice la verdad, no fue un infarto. Fue un asesinato. Y alguien en esa casa lo vio. El silencio llenó la sala de nuevo, el peso de las palabras de Raúl cayendo sobre ellos como una sombra. Pero antes de que alguien pudiera responder, la puerta de la morgue se abrió, el doctor Morales saliendo con una carpeta en la mano y una expresión tensa en el rostro. Todos giraron hacia él, el aire cargándose de tensión mientras esperaban sus palabras. Tengo algo preliminar, dijo, su voz grave mientras miraba al grupo. Hay rastros de una sustancia en la sangre. No es un infarto natural. Es un sedante, algo fuerte. Lo suficiente para detener el corazón. Pero no lo mató de inmediato. Podría haber estado vivo después, por un tiempo. Sofía sollozó, cayendo al suelo mientras miraba al doctor. ¿Qué? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Antonio. ¿Estaba vivo? ¿Cómo? Lo vi, no se movía. El doctor Morales respiró hondo, su mirada saltando entre Sofía y Marcos mientras hablaba. El sedante lo dejó inconsciente, dijo, su voz firme pero tensa. Pero no murió de inmediato. Podría haber despertado después, por un rato. Si el niño lo vio. Podría ser cierto. Estaba vivo cuando salió de esa casa. Raúl dio un paso adelante, su rostro endurecido mientras miraba al doctor. ¿Entonces alguien lo drogó? Preguntó, su voz cortante mientras miraba a Sofía. ¿Y luego qué? ¿Cómo llegó al ataúd con los ojos abiertos?
El doctor Morales negó con la cabeza, su mirada endureciéndose mientras miraba al grupo. No lo sé todavía, dijo, su voz firme mientras miraba a Marcos. Pero esa marca no miente. Alguien le dio esa inyección. Y si estaba vivo después, alguien lo movió. Necesito más tiempo para la autopsia completa, pero esto no fue un accidente. Sofía tembló, sus manos cubriendo su rostro mientras lloraba, el cuerpo de Marcos temblando en sus brazos. Javier miró al niño, su mente acelerada mientras las palabras del doctor se hundían en su mente. Si Antonio había estado vivo después del sedante, si Marcos lo había visto en la cocina, entonces alguien lo había drogado, alguien lo había movido y alguien lo había puesto en ese ataúd. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Raúl giró hacia Sofía, sus ojos entrecerrados mientras la miraba con sospecha. Si alguien entró, tú estabas ahí, dijo, su voz cortante mientras la miraba. O lo hiciste tú, o lo dejaste pasar. Habla, Sofía. Esto no se queda así. Sofía negó con la cabeza, sus sollozos llenando el aire mientras miraba a Raúl. No hice nada. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. No sé quién fue. No sé cómo pasó. Solo sé que está muerto. Marcos levantó la vista, sus ojos oscuros brillando mientras miraba al doctor. Alguien lo llevó, susurró, su voz temblando mientras miraba al grupo. Después de que lo vi. Alguien lo llevó. Escuché un ruido afuera, como un auto. El doctor Morales frunció el ceño, su mirada saltando entre Marcos y Sofía mientras hablaba. Si eso es cierto, alguien estuvo en esa casa después, dijo, su voz firme mientras miraba al grupo. Y si lo movieron, esto es más grande que un simple asesinato. Esto es un encubrimiento. El silencio llenó la sala, el peso de la nueva verdad cayendo sobre ellos como una losa. Sofía temblaba en el suelo, Marcos mirando al grupo con ojos llenos de miedo, y Raúl y Javier intercambiando miradas llenas de furia y duda. La muerte de Antonio Ramírez era un rompecabezas que se volvía más oscuro con cada pieza, y la verdad estaba a punto de arrastrarlos a todos a un lugar del que no podían escapar. El aire en la sala de espera del Hospital de San Pedro se volvió más denso mientras las palabras del doctor Morales colgaban como una nube oscura sobre el grupo. Sofía seguía en el suelo, sus manos temblando mientras cubría su rostro, los sollozos escapando de su garganta como un lamento roto. Marcos estaba a su lado, su pequeño cuerpo rígido, sus ojos oscuros brillando con lágrimas que no caían, fijos en el doctor como si esperara que dijera algo que borrara lo que había visto. Raúl estaba de pie junto a la ventana, su respiración pesada llenando el silencio, sus puños apretados mientras miraba a Sofía con una mezcla de furia y sospecha. Javier estaba inmóvil, su mente acelerada mientras las piezas del rompecabezas giraban en su cabeza, una inyección, un sedante, Antonio vivo después de caer, y alguien que lo había movido al ataúd. La verdad estaba cerca, pero cada paso hacia ella era como caminar sobre brasas. El doctor Morales respiró hondo, ajustándose las gafas mientras miraba al grupo con una expresión tensa. Voy a acelerar la autopsia, dijo, su voz grave cortando el aire como una hoja afilada. Si hay más en su sangre, lo sabremos hoy. Pero lo que dijo el niño. Pasos, un auto. Alguien estuvo en esa casa después. Esto no fue un accidente ni un error. Fue planeado. Raúl giró hacia él, su cicatriz en la mejilla destacándose bajo la luz mientras lo miraba con ojos entrecerrados. ¿Planeado? Gruñó, su voz resonando en la sala mientras daba un paso adelante. ¿Estás diciendo que alguien mató a Antonio a propósito? ¿Y luego lo puso en ese ataúd como si nada? ¿Quién, doctor? Dinos quién. Morales levantó una mano, su mirada firme mientras miraba a Raúl. No lo sé todavía, dijo, su tono calmado pero cortante. Pero el sedante no llegó solo. Alguien lo inyectó. Y si estaba vivo después, alguien lo movió. Necesito tiempo para confirmar qué pasó, pero esto no es un infarto. Es un homicidio. Sofía sollozó, sus manos cayendo al suelo mientras miraba al doctor. ¿Homicidio? Susurró, su voz temblando mientras miraba a Marcos. No. Antonio estaba solo conmigo.
Nadie entró, lo juro. Estaba muerto cuando Pepe llegó. No puede ser. Marcos levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a su madre. Alguien estuvo ahí, susurró, su voz baja pero clara mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Escuché el auto después. Afuera, en la noche. Alguien lo llevó, mamá. No fue un sueño. Raúl dio un paso hacia Sofía, su rostro endurecido mientras la miraba con sospecha. ¿Y tú no escuchaste nada?, preguntó, su voz cortante mientras la miraba. Pasos, un auto, y tú dormida como si nada. O lo hiciste tú, o dejaste que alguien lo hiciera. Habla, Sofía. Esto no se queda así. Sofía negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo mientras miraba a Raúl. No hice nada, gritó, su voz rompiéndose mientras se levantaba. Estaba dormida cuando pasó. Me desperté con el golpe. No sé quién estuvo ahí, lo juro por mi hijo. Javier dio un paso adelante, su voz cortante mientras miraba a Raúl. Basta, Raúl, dijo, su tono firme mientras lo empujaba hacia atrás. No sabemos quién fue. El doctor dice que fue planeado, pero no sabemos cómo ni por qué. Deja de culparla hasta que tengamos algo claro. Raúl gruñó, retrocediendo mientras miraba a Javier. Alguien tiene que saber, dijo, su voz baja pero cargada de furia. Si no fue ella, ¿entonces quién? Pepe dijo que estaba muerto, pero el niño lo vio vivo. Aquí hay una mentira, y la voy a encontrar. El doctor Morales levantó la vista, su mirada saltando entre el grupo mientras hablaba. Voy a necesitar más de ustedes, dijo, su voz firme mientras miraba a Sofía. Si alguien entró en esa casa, dejaron algo. Huellas, marcas, algo. Voy a mandar a la policía a revisarla. Y tú, pequeño, miró a Marcos, tienes que decirnos todo lo que recuerdes. Cada ruido, cada detalle. Marcos asintió, sus manos temblando mientras miraba al doctor. Fue rápido, susurró, su voz temblando mientras recordaba. Los pasos. Luego el golpe. Y anoche, cuando lo vi en la cocina. Estaba raro. No caminaba bien, como si estuviera débil. Luego escuché el auto afuera, y se fue. Morales frunció el ceño, anotando algo en su carpeta mientras miraba a Sofía. ¿Y tú no viste nada esa noche?, preguntó, su tono firme mientras la miraba. ¿Ningún ruido, ningún auto? Sofía negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba al suelo. Estaba dormida, susurró, su voz rompiéndose mientras las lágrimas caían. Me desperté tarde. Marcos estaba en su cama. Pensé que había soñado. No escuché nada. Raúl gruñó, cruzando los brazos mientras miraba a Sofía. Demasiado conveniente, dijo, su voz cortante mientras la miraba. Tu hijo escucha todo, y tú nada. O estás mintiendo, o eres ciega. Javier levantó una mano, su voz cortante mientras miraba a Raúl. Para, dijo, su tono firme mientras lo miraba. No sabemos qué pasó. El doctor dice que estaba vivo después del sedante. Alguien lo movió, pero no sabemos quién ni cómo. Deja de gritar y pensemos. El doctor Morales asintió, cerrando su carpeta mientras miraba al grupo. Voy a empezar ahora, dijo, su voz firme mientras miraba a Sofía. Pero necesito que la policía revise esa casa. Si hay huellas de un auto, si alguien entró, lo encontraremos. Esto no termina aquí. El grupo quedó en silencio, el peso de las palabras del doctor cayendo sobre ellos como una losa. Pero antes de que alguien pudiera responder, un oficial entró corriendo a la sala, su uniforme arrugado y su rostro pálido mientras miraba a Morales. Doctor, tenemos algo, dijo, su voz temblando mientras sostenía una radio. Revisamos la casa de los Ramírez. Hay marcas de neumáticos en el patio trasero. Frescos, de anoche. Y encontramos una jeringa en la basura, escondida bajo unas bolsas. Tiene sangre. Ese ascendió. Morales levantó una mano, mirando al grupo con ojos abiertos mientras hablaba. Es él.
Gritó Raúl, su voz resonando mientras miraba a Sofía. Lo mataron. Y alguien lo movió después. La jeringa lo prueba. Sofía sollozó, cayendo al suelo mientras miraba al oficial. ¿Qué? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Marcos. No. Eso no puede ser. Nadie entró. No puede ser. El oficial asintió, su mirada endureciéndose mientras miraba al grupo. La jeringa tiene sangre y una sustancia, dijo, su voz firme mientras miraba a Morales. Coincide con lo que encontró el doctor. Alguien lo drogó, lo dejó vivo por un rato, y luego lo movió. Esto fue un asesinato, y alguien trató de esconderlo. Raúl dio un paso adelante, su rostro endurecido mientras miraba a Sofía. Te lo dije. Gritó, su voz resonando mientras la miraba. Alguien entró. Y tú estabas ahí. O lo hiciste tú, o lo dejaste pasar. Habla, Sofía. Ahora. Sofía negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo mientras miraba a Raúl. No sé quién fue. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. No vi nada. Estaba dormida. No sé cómo pasó. Javier dio un paso adelante, su mirada saltando entre Sofía y el oficial mientras fruncía el ceño. Si fue un asesinato, ¿por qué? Preguntó, su voz baja pero firme mientras miraba al oficial. ¿Quién querría matar a Antonio? ¿Y por qué moverlo después? El oficial respiró hondo, su mirada endureciéndose mientras miraba al grupo. No lo sabemos aún, dijo, su voz firme mientras miraba a Marcos. Pero el niño lo vio vivo. Y esas marcas de neumáticos. Alguien lo sacó de la casa después. Esto fue planeado, y alguien quería que pareciera natural. Morales asintió, su mirada saltando entre Sofía y Marcos mientras hablaba. La autopsia lo confirmará, dijo, su voz firme mientras miraba al grupo. Pero la jeringa y las marcas son prueba suficiente. Esto fue un homicidio, y alguien en San Rafael lo hizo. Vamos a encontrarlos. Sofía tembló, sus manos cubriendo su rostro mientras lloraba, el cuerpo de Marcos temblando en sus brazos. Raúl miró al niño, sus ojos entrecerrados mientras hablaba. Si alguien lo llevó, alguien sabe, dijo, su voz cortante mientras miraba a Sofía. Y si no fue ella, entonces ¿quién? Esto no termina hasta que lo sepamos. Javier asintió, su mirada fija en Marcos mientras el peso de la verdad se hundía en su mente. Antonio Ramírez había sido asesinado, drogado y movido para ocultar el crimen. Y Marcos, un niño de 10 años, había visto al culpable. La sala quedó en silencio, el eco de las palabras del oficial resonando como un trueno, mientras la verdadera profundidad del misterio comenzaba a emerger de entre las sombras de San Rafael. El sol comenzaba a hundirse tras las colinas que rodeaban San Rafael, tiñendo el cielo de un rojo apagado que se reflejaba en las ventanas rotas de las casas del pueblo. La estación de policía de San Pedro estaba llena de ruido, radios crepitando, pasos resonando en el suelo de cemento, voces gritando órdenes mientras los oficiales trabajaban en turnos para desentrañar el misterio que había sacudido a todos. Sofía estaba sentada en una silla dura junto a la pared, sus manos temblando mientras sostenía una taza de café frío que no había tocado. Marcos estaba a su lado, envuelto en una manta gris que le colgaba de los hombros, sus ojos oscuros fijos en el suelo mientras el eco de los eventos del día pesaba sobre él como una sombra. Javier estaba de pie cerca de la puerta, sus manos en los bolsillos mientras miraba a Raúl, que caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su rostro endurecido por la furia y el cansancio. El doctor Morales había terminado la autopsia al caer la tarde, sus resultados confirmando lo que la jeringa y las marcas de neumáticos ya sugerían: Antonio Ramírez había sido asesinado. Un sedante potente, inyectado en su brazo, había detenido su corazón, pero no de inmediato. Había estado vivo por un tiempo después, lo suficiente para despertar, lo suficiente para que Marcos lo viera en la cocina antes de que alguien lo moviera al ataúd. El oficial Ramírez, el joven de cabello corto que había encontrado la jeringa, estaba frente al grupo, su uniforme arrugado mientras sostenía una carpeta con los primeros informes, su voz firme pero agotada mientras hablaba. Tenemos una línea clara,
dijo, su tono cortante mientras miraba a Sofía. La sustancia en la jeringa era un anestésico, algo que no se consigue fácil en San Rafael. Quien lo usó sabía lo que hacía. Las marcas de neumáticos coinciden con una camioneta vieja y encontramos fibras en la casa. Ropa oscura, probablemente de quien lo movió. Esto fue planeado, y alguien lo encubrió. Sofía levantó la vista, sus ojos enrojecidos brillando con lágrimas mientras miraba al oficial. ¿Quién? Susurró, su voz rompiéndose mientras apretaba la mano de Marcos. ¿Quién querría matar a Antonio? No tenía enemigos. Era un hombre simple. No entiendo. Raúl giró hacia ella, su cicatriz en la mejilla destacándose bajo la luz mientras la miraba con furia. No tenía enemigos que tú sepas. Gruñó, su voz resonando en la sala mientras daba un paso hacia ella. Pero alguien lo quería muerto. Y tú estabas ahí. Si no fuiste tú, entonces ¿quién? Habla, Sofía. Esto no se queda así. Javier dio un paso adelante, su mano levantada mientras miraba a Raúl. Basta, Raúl. Dijo, su voz firme mientras lo empujaba hacia atrás. No sabemos quién fue. La policía está buscando. Deja de culparla sin pruebas. El niño lo vio, no ella. Raúl retrocedió, su respiración pesada mientras miraba a Javier. El niño lo vio porque alguien entró. Dijo, su voz cortante mientras señalaba a Marcos. Y ella no escuchó nada. O está mintiendo, o es ciega. Esto no tiene sentido. El oficial Ramírez levantó una mano, su mirada endureciéndose mientras miraba al grupo. Estamos rastreando la camioneta, dijo, su voz firme mientras miraba a Sofía. Y las fibras nos dan una pista. Pero necesitamos más. El niño miró a Marcos, es clave. Lo que vio apunta a alguien que conocía la casa, alguien que sabía cómo entrar y salir sin ser visto. Estamos revisando a todos los que conocían a Antonio. Amigos, vecinos, cualquiera con un motivo. Marcos levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba al oficial. No lo vi bien, susurró, su voz temblando mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Era alto. Con ropa oscura. No sé quién era. Pero lo escuché antes. Los pasos. Y el auto después. Sofía sollozó, abrazando a Marcos mientras miraba al oficial. Es solo un niño. Gritó, su voz rompiéndose mientras lo apretaba contra su pecho. No sabe lo que vio. Estaba oscuro. Por favor, déjenlo en paz. Javier se arrodilló frente a Marcos, su mirada suave pero firme mientras ponía una mano en su hombro. Marcos, estás siendo valiente, dijo, su voz baja pero clara. Lo que viste importa. No tienes que saber todo, pero nos estás ayudando. Nadie te culpa, pequeño. El oficial Ramírez asintió, su mirada suavizándose por un momento mientras miraba a Marcos. Es suficiente por ahora, dijo, su voz firme mientras miraba a Sofía. Pero vamos a protegerlos. Si quien hizo esto sabe que el niño lo vio, podría volver. Los llevaremos a un lugar seguro hasta que lo atrapemos. Raúl gruñó, cruzando los brazos mientras miraba al oficial. ¿Y si no lo atrapan? Preguntó, su voz cortante mientras miraba a Sofía. ¿Qué pasa si ese tipo sigue suelto? ¿Ella y el niño se esconden para siempre? Esto no termina hasta que lo tengamos. El oficial Ramírez respiró hondo, su mirada endureciéndose mientras miraba a Raúl. Lo encontraremos, dijo, su voz firme mientras miraba al grupo. Tenemos la jeringa, las fibras, las marcas. Es cuestión de tiempo. Pero necesitamos que estén a salvo. Esto no es solo un asesinato. Es un encubrimiento. Y quien lo hizo no va a parar fácil. Sofía tembló, sus manos apretando a Marcos mientras miraba al oficial. ¿Por qué Antonio? Susurró, su voz rompiéndose mientras las lágrimas caían. ¿Qué hizo? No tenía nada. Solo vivía para nosotros. Javier levantó la vista, su mirada fija en Sofía mientras hablaba. No lo sabemos aún, dijo, su voz baja pero firme.
Pero alguien tenía un motivo. Dinero, venganza, algo que no vimos. La policía lo descubrirá. Y tú y Marcos estarán a salvo, te lo prometo. El oficial Ramírez cerró su carpeta, su mirada saltando entre el grupo mientras hablaba. Vamos a empezar con Pepe, dijo, su voz firme mientras miraba a Raúl. Él dijo que estaba muerto, pero no vio la inyección. O mintió, o alguien lo engañó. Y luego revisaremos a todos los que estuvieron cerca esa noche. Esto no queda impune. Raúl asintió, su rostro endurecido mientras miraba al oficial. Si Pepe mintió, lo voy a arrancar de su casa yo mismo, dijo, su voz cortante mientras miraba a Sofía. Y si alguien más sabe, que hable ahora. Esto es por Antonio. Sofía negó con la cabeza, sus sollozos llenando el aire mientras miraba al grupo. No sé nada. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Marcos. Solo quiero que mi hijo esté a salvo. No sé quién fue ni por qué. Solo quiero que esto termine. Javier se puso de pie, su mirada saltando entre Sofía y Marcos mientras el peso de la verdad se asentaba sobre él. Antonio había sido asesinado, drogado y movido para ocultar el crimen, y Marcos había visto al culpable. Pero el quién y el por qué seguían siendo sombras, escondidas en las calles tranquilas de San Rafael. La policía los llevó a un refugio esa noche, una casa pequeña en las afueras con oficiales vigilando cada esquina, mientras Sofía y Marcos intentaban encontrar algo de paz en medio del caos. Días después, el caso avanzó con lentitud. Pepe fue interrogado, su historia temblando bajo presión, pero no confesó nada más allá de negligencia. Las fibras llevaron a un sospechoso, un hombre alto con antecedentes, conocido por trabajos sucios en el pueblo, pero había desaparecido, su camioneta abandonada en un campo a kilómetros de distancia. El motivo seguía siendo un misterio, una deuda vieja, un rencor escondido, algo que Antonio había llevado en silencio. La policía seguía buscando, las pistas creciendo con cada interrogatorio, pero la verdad completa aún estaba fuera de alcance. Javier volvió a San Rafael semanas después, su autobús traqueteando por las mismas calles mientras miraba el callejón Los Pinos con ojos cansados. Sofía y Marcos estaban en el refugio, protegidos pero marcados por lo que habían vivido. Raúl seguía furioso, buscando respuestas en cada esquina, mientras el pueblo murmuraba sobre el hombre que había muerto 2 veces, una por la jeringa, otra en el ataúd. Y Javier, un chofer que solo quería terminar su turno, cargaba con el peso de haber visto la verdad emerger de los ojos de un niño. Esa noche, sentado en su pequeño cuarto, Javier pensó en Antonio, en Sofía, en Marcos. La muerte había roto una familia, pero también había mostrado lo frágil que era la paz en San Rafael. Prometió en silencio volver a ver a Marcos, asegurarse de que el niño encontrara algo de luz tras la oscuridad. Y mientras el pueblo dormía, el eco de esas 3 palabras, él no murió, seguía resonando, un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre encontraba una manera de salir a la luz. ¿Qué harías si fueras Marcos, enfrentando una verdad que nadie quiere creer? ¿O si fueras Sofía, atrapada entre el dolor y la duda? Esta historia nos lleva por un camino de misterio, pérdida y valentía, donde un niño cambia todo con un susurro. Deja tus pensamientos en los comentarios y dinos desde donde nos ves hoy. Si este relato te conmovió, suscríbete para más historias que te harán sentir y pensar. Gracias por acompañarnos hasta el final.